Bienvenidos al canal Blender. Hoy vamos a tratar un tema importantísimo, la luz. La luz y las sombras. Porque la luz y las sombras sería muy difícil de entenderlas. La luz por sí misma, si no existe sombras, no nos permitiría diferenciar los objetos. Si los objetos fuesen todos de un color plano y no emitiesen sombras, no podríamos distinguirlos. Las sombras son fundamentales en todo motor 3D, ya sea motor 3D de juegos como Unity o Unreal, o programas de 3D como Blender, Modo 50, no sé, Rhinos, cualquiera que se os pase por la cabeza. La luz es un aspecto fundamental. El tratamiento de la misma también lo es. Y en este vídeo vamos a ver los distintos tipos de luz y el tratamiento que podemos darle, así como sus distintas propiedades. Vamos a pasar al motor de Cycles, nuestro motor preferido, que nos permite el Ray Tracing y nos permite obtener o sacar lo mejor de este software. Eliminemos este cubo central y vamos a añadir un plano. Vamos a escalar, que va a ser el suelo, sobre el que la luz va a generar sus sombras. Podemos añadir una serie de elementos. Concretamente, vamos a poner a nuestra querida Susan, nuestra mona de Blender. La subimos, la rotamos en el eje X, más o menos ahí, la volvemos a bajar, ahí la vamos a dejar y vamos a suavizar a Susan. A Susan vamos a hacer unas copias de Susan con Shift D, tanto a la derecha como a la izquierda. Vamos a hacer esas copias correctamente. Vamos a ponerlas aquí. Más o menos nos va a permitir entender cómo funciona esto. Dentro de Cycles vamos a asignarle materiales. Ya hablamos de los materiales en otro videoprograma, en otro video tutorial. Y esos materiales que vamos a asignar, por ejemplo, a Susan, le vamos a asignar un color verdoso, por ejemplo. Coloquémoslo así para que todos lo podamos entender mejor. A la Susan central le vamos a añadir un nuevo color que no va a ser difuso, va a ser reflectivo. Un color reflectivo. Y le vamos a dar también un tono un poquito verdoso. La reflexión que no sea tan fuerte y así. Y a nuestra querida Susan de la izquierda la vamos a volver de cristal. Vamos a volverla de cristal. Y utilizamos el vidrio, un importantísimo elemento material dentro de los programas y motores 3D. Subdividamos la imagen en dos partes, de tal modo que tenemos una con un renderizado en tiempo real, y ahora vamos a eliminar la luz. Esta luz que nos viene por defecto en Blender, si yo la elimino, mirad lo que pasa. Vosotros diréis, bueno, si en la escena no hay más luces, ¿cómo es posible que esté viendo a Susan todavía? No lo entiendo. Pues os contaré. Hay una luz que es emitida por el entorno. Este entorno que podéis ver aquí. Una luz ambiental. Una luz del mundo, una luz de background, una luz como queráis. Esa luz viene definida aquí. ¿Lo veis aquí? En este icono, en World, mundo. Y el color que aquí utilizamos es el que viene definido. Si yo decido aumentar la luz del entorno, los objetos se verán mejor. Vamos a ampliarlos para que los veáis más correctamente. Son más definidos, porque hay más luz. Si yo oscurezco el entorno, bueno, pues el entorno oscurece todos los objetos de la escena. La luz no solo la puedo generar, o el ambiente no solo lo puedo generar en color blanco, le podría meter cualquier color. Y a su vez, ese color sería aditivado a los objetos que está iluminando. Pero dejemos todo como está. Coloquémonos, bajemos un poquito el brillo de esta luz, dejémoslo, por ejemplo, en 1. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a bajar un poquito su intensidad para poder trabajar más correctamente. Como hemos eliminado el punto de luz, ya no existe, digamos que ninguna iluminación. Si yo genero un punto de luz, Shift A, y dentro de Shift A me voy a lámpara e incorporo un punto, veréis que la escena empieza a cobrar vida. Empieza a tener vida. Ese punto de luz es como una especie de luciérnaga que emite de manera omnidireccional luz. Pero es un punto, ni más ni menos.
El punto, aunque vosotros no sepáis capaces, vamos a subirlo, fijaos cómo modifica la escena. El punto, por supuesto, tiene una serie de características. La verdad es que todas las luces lo tienen. Si nosotros nos vamos aquí, seleccionando previamente el punto de luz, hay una serie de detalles importantísimos, que es, primero, definir qué tipo de luz me interesa en la escena. Punto, sol, foco, EMI o área. Como veis, hay 5 tipos. Vamos a trabajar primero con el punto, luego el sol, el foco, el EMI y el área, y os explicaremos las diferencias existentes entre ambos. El tamaño del punto nos indica que la fuente es de una superficie mayor o menor. Si yo lo amplío y lo hago mayor y mayor y mayor y mayor y mayor y mayor, estoy dándole la misma intensidad de luz a un objeto mucho mayor, con lo cual la escena se oscurece porque se difumina. No es lo mismo una luz, por ejemplo, de un punto halógeno que una luz que pueda emitir, pues no sé, una serie de lámparas fluorescentes, y lo que se produce es una dispersión. Para aumentar esa luz tendría que aumentar su intensidad e incluso darle valores grandes, como por ejemplo 10.000, para poder ajustar esa luz como a mí me interesa. Con lo cual ya tenemos la variable del tamaño, el tamaño es importante, y la variable de la intensidad, que dentro del punto de luz nos permite obtener unas características u otras dependiendo de aquello de lo que busquemos. Si nosotros hacemos esta luz, por ejemplo, con un tamaño de 1 y la intensidad la colocamos en 100 aproximadamente, vamos a subirla un poco más, vemos que las luces, las sombras, son difuminadas. A medida que yo bajo o disminuyo el tamaño, es como un halógeno, vemos que la luz, la sombra, es dura. En este caso, si lo coloco a 0, la sombra es de absoluta dureza. Yo me centro en esta parte del cuerpo, vemos que la que genera la oreja es dura y la que genera la barbilla de la mona, que está más cerca del suelo, es igual de dura. A medida que yo cambio esta variable, modifico la dureza. Y como veis, cuanto más cerca está el objeto de la superficie, la sombra es más dura, y cuanto más alejado, como es por ejemplo este perfil, la sombra es bastante más difuminada. Hasta aquí lo que podemos ver en lo que hace referencia al punto de luz. Hay otro aspecto importante, es que si nosotros eliminamos este punto de luz, vamos a borrarle y vamos a añadir otra luz. Shift A, creamos una luz y en este caso vamos a hacer un sol. Un sol. El sol tiene una consideración especial, porque yo el sol le ubique donde le ubique, veis que las sombras no cambian. ¿Lo habéis podido ver? Lo ubique donde lo ubique, no cambian. El sol es una luz omnidireccional. El punto también. Evidentemente, si yo lo muevo hacia un lado o hacia otro, no cambia. Sencillamente nos da una hora del día en el que nosotros podemos o no modificar ese tipo de luz. ¿Cómo modificaríamos la sombra? Pues la sombra se modifica no colocando el sol en un sitio u otro, sino rotando la dirección en la que el sol emite su luz. Observad, por ejemplo, este ejemplo. Si yo cojo esto y pulsando la tecla R hago que la sombra rote, modifico la dirección de la sombra en los cuerpos o a los cuerpos a los que afecta, como estáis viendo ahora mismo en la escena. Tiene también los mismos efectos. Vamos a bajar esta superficie para que podáis observar las sombras y ubicar el sol en otro punto, rotándolo de manera más adecuada. Ahí veis las sombras de manera más correcta. También tiene el mismo efecto. El tema del tamaño o la cuestión del tamaño crea una sombra más dura o una sombra más suave, definida. Incluso podría generar hasta penumbra, como se puede ver en este ejemplo. También dentro de lo que es la sombra podemos cambiar la intensidad, subir la potencia del sol. Imaginaos que en vez de estar en nuestra estrella amarilla, nuestra flamante estrella amarilla, estuviéramos en una gigante roja que emitiese una luz importante, ¿no? Bueno, pues con esto modificamos la intensidad.
Os podéis mover entre valores como por ejemplo 5, valores también como por ejemplo 3, dependiendo para lo que queráis. Si queréis crear por ejemplo ambientes distintos, pues los podéis modificar utilizando esta y esta variable. El rebote de luces, el rebote máximo, hace referencia al rebote existente entre la luz cuando toca una superficie, rebota en otra, rebota en otra, rebota en otra y así sucesivamente. Y esto quiere decir que lo hace hasta 1024 veces. En realidad, si vosotros lo reducís, por ejemplo, a 256, a que no notáis mucho la diferencia. Y sin embargo, mejoráis el rendimiento del procesador a la hora de renderizar, porque tiene que renderizar menos rebotes. Este aspecto es importante, en muchos sitios no lo contemplan, y sin embargo mejorará la velocidad de vuestro renderizado. También hay variables como por ejemplo, puedo decir que quiero que mis objetos no proyecten sombras sobre ninguna superficie. Vamos a otro tipo de luz. Veréis, una de las más importantes, antiguamente no existía y con las diferentes versiones de Blender se creó, fue el tipo de luz de área. El tipo de luz de área hace referencia a una especie de superficie, y lo vamos a ver mejor aquí. Si yo hago un zoom sobre la luz, vamos a intentar hacer un zoom, veréis que es un cuadradito. Es un cuadradito, ¿lo veis? Es un área a la que emite luz. Yo, al ser cuadrado, puedo aumentarle, ¿lo veis? O disminuirle. Puedo aumentar el área que afecta a los objetos o disminuirla. Por lo general, este tipo de luces de área suelen ser o cuadradas o rectangulares. Si son rectangulares, podremos modificar los ejes X y, por supuesto, el eje Y, haciéndola del tamaño que a nosotros más nos interese. También existen los rebotes máximos y la intensidad que se puede modificar, como podéis ver, creando mayor o menor dureza. Digamos que en este caso la intensidad va ligada a la dureza. Otro tipo de luz, el foco, importantísimo. Vamos a empezar de cero y crear ese foco. Si yo creo una luz de foco, una luz como un foco, como la que estáis viendo aquí, vamos a ubicarla en un punto adecuado, este punto de aquí, más o menos ahí. Los focos tienen una serie de características especiales. El Blender y otros programas nos dan el cono que genera un foco. Imaginar una lámpara, la que tenéis en una mesita. Este foco, este cono que estáis viendo aquí, es modificable. No alumbra de la misma manera una bombilla incandescente, que una bombilla de bajo consumo, que una bombilla de LED. Cada una genera un fundido distinto. ¿Veis? Moviendo el fundido modifica, digamos que la intensidad de ese foco. Lo podéis ver aquí claramente. La modificamos. Que por supuesto afecta al borde de esta luz, sobre el cono generado. También el factor de la intensidad es fundamental, pero aquí nos pide en ocasiones datos muy grandes. Nos piden, podemos meter datos como por ejemplo 10.000. Podríamos meter perfectamente. Nos permite jugar con datos importantes para poder apreciar este foco de manera más correcta. Los focos pueden ser también rotados. Vamos a hacerlo bien. Vamos a colocarnos de esta manera. Vamos a mover el foco aquí y lo vamos a rotar sobre su eje X. Si lo rotamos sobre el eje X y hacemos que nuevamente ilumine a Susan o a las tres Susan, vemos cómo nos genera aquí una especie de elipse producida por el propio foco. Nuevamente tenemos aquí la cuestión del tamaño que nos da la dureza de ese foco, lo hace más suave o más duro, dependiendo de cómo queráis la escena, lo podéis colocar de una manera o de otra. Y por supuesto, otro aspecto importante es el tamaño en grados. Veis que aquí, digamos que este foco genera unos grados, tiene unos grados, concretamente el que se produce entre el cono, en los bordes del cono, en las paredes del cono, se forma 45 grados. Puede ser modificado haciéndolo más ancho o más estrecho. Evidentemente aquí nos permite ver el cono de manera más precisa si queremos o necesitamos que ese dato lo podamos ver de manera más correcta dentro de este tipo de selección sólida de objeto.
Normalmente lo dejamos aquí, que es lo suficientemente interesante como para verlo. Evidentemente podemos eliminar las sombras y proyectarlas o generarlas. El Ray Tracing nos permite incluso observar cómo en esta Susan, que es de cristal, la luz pasa correctamente y produce ahí una especie de efecto lupa. Para eliminar este tipo de granulado existen diversas técnicas. Vamos a hablar brevemente del renderizado. El renderizado, comentaros que la luz EMI funciona prácticamente igual que la luz del sol. Podéis utilizar ambas. Alguna tiene una característica un poco específica, pero podéis utilizar ambas. Vamos a ir al renderizado. El renderizado, entre otras cosas, en el ajuste de procesamiento nos pide las dimensiones. La resolución. Si yo pulso el 0, que es lo que va a, que renderizar, nos pide una resolución. Y al pulsar F12 se genera un renderizado más o menos rápido, dependiendo del procesador que tengáis en vuestro ordenador, y ese renderizado será mejor o será peor, dependiendo de un factor que existe aquí. Muestreo. La cantidad de muestras en procesado está colocado en 128, como veis el grano prácticamente ha desaparecido, y en previsualización, que corresponde la previsualización a cuando yo hago un previo procesado. Cuando yo lo dejo aquí, me ejecuta estas 32 muestras. Pero cuando pulso F12 y renderizo final, hago un render final, me ejecuta 128. ¿Lo habéis entendido? Vamos a hablar sobre la resolución. Esta resolución que aquí se nos está indicando, 1920 por 1080, que sería Full HD, y un 50%, quiere decir que solamente lo va a renderizar a la mitad del eje X y la mitad del eje Y. En realidad serían 960 en el eje X y 540 en el eje Y. Si yo subo esto aquí, vemos que la velocidad del renderizado cambia y el cuerpo se hace mayor, porque estoy aprovechando el máximo existente en el renderizado, la superficie total. Aquí existen unos ajustes de procesamiento previos. Podéis, por ejemplo, utilizar el Full HD, 720, 4x3, con las antiguas televisiones, o las de NTSC o las PAL. En fin, nos da una serie de opciones que también podéis modificar. Hay otro aspecto importante que yo utilizo en bastantes ocasiones y es eliminar este grano que aquí se nos genera o limpiarle en la medida de nuestras posibilidades. Yo lo suelo hacer limitando que las semillas directas y las indirectas a 1, y lo que hace es una especie de barrido de algunos de los granos. No es que los elimine todos, pero sí que hace una pequeña limpieza de los mismos. Si tenéis una tarjeta gráfica lo suficientemente maja o aceptable como para mejorar los resultados de vuestra CPU, utilizad esto, GPU en modo experimental. Y ahora, también os quiero indicar otro dato importante. En el rendimiento, que es básicamente lo que va a utilizar la máquina, cuanto más alto coloquéis estos números, más rápido renderizará. Veréis, si yo ahora pulso F12 y quiero que mi tarjeta gráfica renderice esto, veis que va a una velocidad, ¿no? Veis que va cuadradito a cuadradito, cuadraditos de 64 píxeles por 64 píxeles. Poco a poco, veis que va así, ¿no? Vamos a dar escape y con escape paramos este renderizado. Si yo amplío esto, por ejemplo, a 256 por 256, veremos que la velocidad mejora notablemente. Tarda más por cada cuadradito, pero el resultante final del tiempo necesario, aquí donde pone del tiempo necesario, mejorará cuanto más altas sean estas cifras. Pero ojo, si estáis utilizando las tarjetas gráficas y ponéis aquí cifras enormes y tenéis muchos cuerpos aquí y muchas luces y muchas sombras, quizás vuestra tarjeta gráfica no tenga memoria suficiente como para procesar todo el conjunto. Por tanto, tenéis que, llegar a un punto en el cual el rendimiento sea lo suficientemente óptimo para vuestra tarjeta gráfica. Bueno, pues más o menos con lo que os acabamos de explicar, digamos que entenderíais o podríais entender cómo funcionan las luces, un aspecto básico dentro de Blender. La luz es tan importante que incluso he tenido entre mis manos libros
que hablan literalmente del render y las luces en render, dedicándole largos capítulos con numerosos ejemplos para obtener resultados óptimos. Hay libros por ahí que son auténticas joyas que explican cómo hay que renderizar de manera correcta para obtener los mejores resultados. Pero de momento tenéis un aspecto básico de cómo utilizar las luces, cómo ubicarlas, cómo colocarlas para que vuestros objetos y vuestra escena quede lo mejor posible. Bien, no quiero alargarlo más y en el siguiente tutorial hablaremos de un tema importantísimo que es las texturas y el mapeado fundamental. Ahí os esperamos y ahí os emplazamos. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo tutorial del canal Blender. Hasta luego.